Estamos en la temática de análisis de circuitos con PJT, análisis en DC. Veamos entonces este ejemplo que dice un buen ejemplo que va creciendo. Queremos analizar el siguiente circuito de la figura presentada para determinar todos los voltajes en todos los nodos y las corrientes en todas las ramas. Es decir, queremos analizar el circuito. Asumamos que beta es 100. Entonces ahora vamos a mirar mi circuito y quiero analizarlo completamente. Es un circuito con 4 resistores y un transistor, un circuito ya bien conocido, también conocido como el circuito de H también. Y queremos entonces hacerlo. Para eso aplicamos las técnicas que ya hemos aprendido. Vamos a dividir el circuito aquí y la parte izquierda vamos a expresarla en el equivalente de Thevenin. Ese equivalente de Thevenin debe ser igual a una fuente que tenemos que averiguar en serie con una resistencia. Y ese debe ser conectado entonces al transistor nuevamente. Si despegamos la parte de la izquierda, miramos que se trata de una fuente de 15 voltios con 2 resistores, es decir, es un divisor de tensión. Entonces, ¿cuál es el equivalente de Thevenin? Bueno, la tensión que tenemos que buscar aquí para el conjunto de la izquierda es simplemente la tensión de circuito abierto más aquí menos aquí, de la parte nada más de la izquierda. Esa tensión es definitivamente el divisor de tensión que tenemos aquí, es decir, es 15 voltios multiplicado por 50K entre 50K más 100K, o sea 150. Las K se cancelarían y nos quedaría entonces también, aquí sería quinta 1, quinta 3, 15 entre 3, eso daría 5 voltios. Entonces tenemos 5 voltios aquí. La resistencia de Thevenin se hace cuando este punto se lleva a cero, se cortocircuita. Entonces se coloca aquí tierra, acá abajo tierra. Estos dos resistores entonces quedan en paralelo, porque todos dos quedan entre este nodo y tierra por un lado, tierra por este lado. Recuerda que la resistencia de Thevenin la encuentras haciendo las fuentes independientes cero, y en este caso una fuente de tensión de 15 voltios se cortocircuita a tierra. Por esa razón quedan RB1 y RB2 en paralelo. Así que ese paralelo sería el paralelo de 50K con el de 100K. Y eso resulta en la resistencia 33.3 kilo ohmio. Entonces este es el equivalente de Thevenin que vamos ahora a pegar al transistor y a seguir entonces su análisis. Entonces esto es lo que nos lleva en esta primera parte del libro, cuando, bueno, el ejemplo que se desarrolla es este: 5 voltios aquí, 33.3K, y se pega a partir de aquí al transistor. Entonces lo que quiero es hacer análisis de esta parte de acá. Entonces tengo 5 voltios, una corriente de base que entra, un resistor, una corriente de emisor. Escribamos entonces las cosas así. Vamos a considerar todo en función de la corriente de base. Eso es posible. Entonces, en vez de escribir corriente de emisor, voy a escribir beta más 1, la corriente de base. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, voy a hacer el cálculo así. Empezaré con 5 voltios, restaré esto. Entonces, hagamos así. 5 voltios comenzamos, menos IB por RBB. Entonces, mi incógnita es IB por los 33.3 kilos, menos, ahora aquí se forma 0.7 menos 0.7, y ahora la tensión que está aquí menos esa corriente de emisor por esta resistencia. La corriente de emisor ya dijimos que es IB por beta más 1 por los 3 kilo ohmios de la resistencia de emisor que están ahí, y eso igual 0. Entonces aquí solamente tengo como incógnita la corriente de base. Tenía la corriente de emisor, aquí está de hecho, pero la he sustituido por IB por beta más 1 para no tener aparentemente dos incógnitas, sino solamente una, porque realmente si conozco una corriente del transistor por cualquier lado, conozco las otras dos. Entonces realmente mantengo una sola incógnita. Entonces ahora esto me daría 5 menos 0.7 sobre, voy a pasar todas las IB de aquel lado y después a pasar a dividir, o sea, factorizar IB y pasar a dividir el resto. Eso me daría aquí 33.3K más, en este caso daría 101 por 3K. Todo esto que está aquí es igual a IB. Ahora voy a calcularlo. Como calculadora.
Entonces 4.3, 5 menos 0.7 entre 0,1 por 3K. Suma, se divide aquí, me daría 12.8 microamperios. 12.8 microamperios. Y ahí tenemos entonces la corriente que va en esa base. A partir de allí puedo obtener cuál es la corriente que bajaría por el colector, o sea, cuál es la corriente que baja por aquí y cuál es la corriente efectivamente del emisor. Entonces, en el caso del colector es tomar este valor y multiplicar por 100, o sea, por beta. Eso me daría 1.28 en este caso. Sería, bueno, sí, beta veces por IB, aquí está. Entonces, esto daría aquí 1.28 miliamperios. La corriente de base ya le hemos hallado 12.8 microamperios. Vamos a ponerla por aquí. 12.8 microamperios. Esa es la corriente de base. Y la corriente de emisor estaría en, pues, la cantidad original, pero por 101, que es aproximadamente la misma cantidad. Ya que nos da la corriente de colector, aquí daría 1.29 miliamperios. Entonces, la diferencia entre este y esta es exactamente ese 0.01 mili, que es esto que está acá. Ese básicamente 12.8 microamperios puede decirse también, o sea, si lo hacemos aproximado como está aquí, 0.01 miliamperios. Eso es lo que da. Entonces, obviamente ese es el de diferencia que hay entre colector y emisor. A partir de ahí podemos calcular ahora los valores de las tensiones. ¿Cuál es la tensión en el emisor? Averiguarla. Entonces la tensión en el emisor sería 1.29 por 3K. Entonces multipliquemos por 3K a ver qué nos da. 3.87 voltios en el emisor. Y en el colector sería 15 menos lo que se cae aquí. Y lo que se cae aquí es 1.28 por 5K. 6.39 es lo que se cae voltio. Y ahora 15 menos eso significaría esto que está aquí, 15 más 8.61 es el voltaje que me aparece aquí, que rayé sin querer. Bien, aquí es 8.61. Y veamos entonces cómo quedaron todas estas cosas. El colector queda 8.61, el emisor queda 3.87 y la base, que es este que está aquí, toca averiguarlo todavía, aún no lo tengo. La base es 5 voltios menos lo que se cae en este resistor. Bueno, lo que se cae... bueno, pero ¿para qué tengo necesidad de hacer eso si tengo exactamente aquí 3.87 más 0.7? Eso es realmente lo que necesito. Realmente no necesito hacerlo de otra manera si lo tengo tan sencillito ahí. Entonces 3.87, ¿verdad? Más 0.7 me da 4.57. Entonces esa es la tensión que tengo ahora en la base. Voy a sacarla por aquí. 4.57 voltios. Tengo todo ahora. La tensión en la base, la tensión en el colector, la tensión en el emisor y todas las corrientes. Entonces vamos a ver esto cómo coincide. Recordemos, 1.28, 1.29 milis, 0.01 más o menos, 0.013. Si quieres decir que 2.8 es 3, podemos corregir aquí también y decir que esto da 0.01 y el 2.8 lo vamos a echarlo para 3 miliamperios en la base. Y listo, 4.57, 8.61, 3.87. Vamos a ver cómo resultó la respuesta que nos da el libro. Perfecto. 0.013, 4.57, 3.87, 8.6, 1.29, 1.28. Tenemos todo tal cual como lo queríamos. Entonces ahora podemos ver que esta es la solución. El último paso es que si ya tenemos el voltaje de base aquí, podemos saber que ese es el voltaje que está acá. Exactamente 4.57 voltios hay aquí en la base. Entonces puedo buscar la corriente que baja por aquí, que sería esta tensión entre la resistencia. Esa tensión que aparece aquí es 15 menos 4.57. Entonces vamos a hacerlo. 15 menos 4.57 es 10.4 voltios. Y entonces 10.4 voltios entre 100K es lo que vamos a hacer ahora. Eso sería 104 mil, será así como 0.104 mil. Eso, 104 micros también se puede decir así. Y para acá abajo sería el 4.57, 4.57 entre 100K es 10.4 voltios. Y entonces 10.4 voltios entre 100K es lo que vamos a hacer ahora. Eso sería 104 mil. Será así como 0.104 mil. Eso, 104 micros también se puede decir así. Y para acá abajo sería el 4.57
4.57 entre los 50K. Y eso daría 91.4, bueno, microamperios, o podemos decir 0,091 miliamperios. Ahí está. Y la diferencia es lo que realmente está entrando por la base aquí. Esa es la cantidad, que es 0,013. Entonces tenemos ahora todo hecho aquí. Perfectamente la corriente que baja por aquí. Y todo. Tenemos el análisis completo. Cuando lo miramos acá, es lo que tenemos aquí. 0.09, que coincide con lo que teníamos aquí. 0.091 es este 0.09, 0.103 aquí miliamperios. Ya tenemos todo. Entonces hemos completado el análisis. Entonces es importante observar que tenemos estas soluciones y que nuestro problema ahora va a seguir creciendo. Mira bien que esta corriente de colector no depende de la resistencia de colector. De hecho, si regresamos, notamos en los cálculos que esta corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y la corriente de base fue calculada con esta ecuación. Y en esta ecuación no aparece la resistencia de colector. Es decir, la corriente de colector es como al estilo de una fuente de corriente fijada por el circuito base emisor. Entonces ahora miremos cómo este valor no depende de RC. Y de hecho, uno puede colocar aquí cualquier carga. O sea, cualquier carga. La corriente 1.28 miliamperios que hemos hallado depende del circuito que está aquí, de lo que está entre base y emisor, pero no de lo que está en el colector. O sea que lo que está abajo permanece sin ningún cambio, permanece sin cambio, independientemente de la carga. Entonces, ese 1.28 miliamperios depende de lo que hay en el emisor y en la base. Y esto es válido, o sea, el que esto dependa, o sea igual para cualquier carga, eso es válido en tanto el transistor permanezca en modo activo. Es decir, que el voltaje en su colector esté por encima del emisor más 0.3. O sea, si aquí tenemos este voltaje en el emisor, que es aproximadamente 3,9 voltios, pues esto que estoy concluyendo de que cualquier carga puedo conectar es cierto y se mantendrá el 1.28 miliamperios siempre y cuando el voltaje del colector no venga a ser más bajo de, digamos, 4.2 voltios en el tensión de colector. O sea, si respetamos eso, entonces esta conclusión de que podemos conectar cualquier resistor o cualquier carga o cualquier circuito, de hecho, se va a sostener. Entonces ahora, si hablamos de cualquier carga, pues hablemos de otra cosa conectada. O sea, no solamente el resistor de 5K, sino otra etapa completa conectada allí. Fíjate, toda esta otra etapa está conectada. Entonces ahora lo que vamos a proponer es analizar el circuito, pero vamos a partir de las cosas que ya tenemos. La corriente de colector ya la hemos hallado porque no ha variado el circuito para nada. Entonces vamos a decir, esos resultados se sostienen, son el mismo 1.28. De ahí para adelante seguimos analizando para acá. O sea, porque lo que está a la izquierda ya está analizado, es lo mismo y no cambia. Entonces ahora a partir de aquí voy analizando. Esta corriente de colector IC1, esta corriente me es conocida. O sea, ya no es desconocida, es un valor conocido. IB2 es desconocido, porque esto es lo nuevo, viene del transistor 2. La corriente que baja por aquí, sin embargo, ¿qué es? La corriente que baja por ahí será IC1 menos IB2. O sea que esta corriente que va bajando por aquí vale 1.28 miliamperios menos IB2. De manera que esta corriente más IB2 me da IC1, 1.28 miliamperios. Entonces esa es la corriente que baja por ahí. O sea que ese 1.28 se está componiendo de este pedazo más del que viene de acá. Así es. Y yo no sé cuánto es IB2, es mi incógnita. Bien, otro punto para observar en este momento es que aquí tendré 0.7 voltios, transistor PNP, 0.7 más aquí menos aquí. Y finalmente que este punto está conectado a 15 y también este. Esos dos puntos son el mismo nodo, de hecho, son el mismo punto eléctrico. Entonces voy a señalar, voy a hacer explícito esa conexión diciendo que esto es un cable que une ambos. Eso es válido porque esos puntos están unidos. Esos puntos son el mismo punto eléctrico, es el positivo de los 15 voltios, de la fuente de 15 voltios. Entonces es como decir que estos están pegados aquí, ambos. Y ahora que tengo eso claro, voy a hacer un Kirchhoff, un lazo, caminando por aquí, por aquí, por aquí, así. Entonces puedo comenzar en cualquier punto, ¿ya? Puedo comenzar, por ejemplo, aquí,
empezar la vuelta así y coger por aquí, si lo quiero. Entonces quiero, por ejemplo, comenzar aquí. Y voy, primero que todo voy a ir bajando, tan, tan, y ese voltaje voy a incluirlo. Pero ese voltaje que está ahí también depende de esta corriente de emisor 2, que voy a expresarla para no crear artificialmente más incógnitas. Voy a expresarla como beta más 1, el mismo beta para este caso, también 100, por la corriente de base 2. Entonces el Kirchhoff va así, arranco aquí y voy bajando enseguida, bajo. ¿Cuánto vale RE2? ¿Cuánto vale RE2K? Por la corriente de emisor 2, que vale beta más 1 por la corriente de base 2. Ahora viene menos 0.7, menos 0.7. Ahora viene aquí, esta corriente que está bajando produce una tensión así. Voy subiendo ahora. Entonces ahora voy más. ¿Y qué pongo ahí? Resistencia por, resistencia es RC 5K por esta corriente. 1.28 mili menos IB2. Eso igual a 0. Ahora tengo mi lazo completo y aquí solamente hay una sola incógnita, que es IB2. Entonces yo puedo ahora empezar a separar algunas cosas aquí para poder aclarar esto. Ese beta más 1 yo sé que vale 101, o sea, porque beta vale 100. Como no lo dicen aquí, pues seguimos con beta 100. Entonces, 101, 5K por 1.28. Vamos a coger todo lo de IB y echarlo para la derecha. Entonces me quedará lo siguiente así. Me queda 5K por 1.28 mili. Esto queda de este lado. Además, queda el menos 0.7. De aquel lado tiro todo lo que tiene IB. Entonces todo lo que pasa con IB pasa a aquel lado. O sea que de este lado vienen 2K y beta más 1. Bueno, no necesariamente vamos a ponerle, enseguida vamos a poner lo que es, ya poner 101 de este lado. ¿Sí? Enseguida ponemos aquí 2K multiplica 101, que es esta parte de aquí. 2K se fue para acá con el IB2 y después pasé a dividir. También 5K con IB2 se fue para este lado. Positivo, baja ese 5K también. Factor de IB2. 5K. Ahí está. Entonces tenemos todo eso y esto es igual a IB2, mi incógnita. ¿Cuánto me sale? Vamos a multiplicar 5K por 1.28, tal cual. Hacer todo el calculito completo. 5K, 1.28 milis. Multiplicas menos 0.7. Te da algo aquí, 5.7 me da. Ahora entre 101. Multiplico un montón. Sumo, ahora divido aquí, perfecto. Me da 27.5 micro. 27.5 microamperios. Y aquí tengo la corriente esta. Entonces con esa corriente puedo hallar la corriente de colector. Corriente de colector es esta cantidad multiplicada por 100. Entonces la corriente de colector me está dando 2.7 mili, 2.75 de hecho, 2.75 miliamperios. Y la de emisor da aproximadamente lo mismo, 2.76 por ejemplo. Puede terminar dando esa corriente ahí un poquito más, ya se puede calcular y se puede hallar. Pero me interesa ahora progresar en este problema y ver que la corriente de colector la tengo aquí. Y con esta resistencia puedo también buscar un voltaje. Si es lo que estoy buscando eso, te busco un voltaje aquí. Y ese voltaje será esa corriente por 2.7K. ¿Cuál será esa tensión entonces? 7.4. Aquí tenemos 7.4 voltios. De aquel lado la corriente de emisor fue sencillamente un poquito, la corriente de emisor un poquito más grande. Entonces eso me da 2.78 prácticamente. Esto sería acá como 2.78 mili, o sea un poquito más grande que este, ya estoy calculando. Y entonces, ¿qué voltaje tengo? 15 voltios menos lo que se cae aquí. Ahora, esa corriente hay que multiplicarla por los 2 kiloohmios para saber el voltaje que se cae. 5.56 se cae en la resistencia. Entonces, ¿qué voltaje tengo aquí en el emisor de este lado? Entonces, en el emisor tengo 15 menos 5.56. 9.44. Entonces, el valor que tengo aquí es 9.44
7.44. Esto es un 9 aquí. 9.44 voltios. 7.4. Entonces veamos cómo eso se compara con lo que tenemos aquí en la solución que nos va dando el texto. Aquí tenemos 7.43, está bien. 9.44, 2.78, 2.75, está resultado correcto. Lo hemos hallado de forma correcta. Ahora nota que la corriente en el colector que hemos encontrado aquí no depende de la resistencia que está acá en el colector 2. No depende. Es decir, de hecho, puede ser cualquier carga. Mismo argumento, cualquier carga, la corriente está determinada por lo que está de este lado. Por lo que está de este lado, por el control entre base y emisor. En este caso, por el transistor PNP-Q2 que está aquí. Así que aquí podemos conectar cualquier cosa. Por ejemplo, otros circuitos y seguir creciendo este asunto aquí. Ahora, lo que tengo es la corriente. El voltaje acaba de cambiar porque he conectado más cosas. La corriente es la misma, 2.75. Te propongo ahora analizar este problema y voy a considerar la corriente de base que coge para acá. Esta que está aquí. Llamémosla esa corriente I de base 3. Va para este lado. ¿Cuánto será? No lo sé. Esa es la incógnita. ¿Cuánto baja por aquí? Aquí bajan 2.75 menos IB3. Entonces aquí bajan 2.75 mili menos corriente de base 3. Aquí está. Eso es lo que baja. Y eso, bueno, producirá una tensión aquí, que si la averiguo, pues averiguo la tensión del colector, la nueva tensión del colector. Muy bien, por este lado tengo 0.7. Y ahora por aquí bajo una corriente de emisor. Esa corriente de emisor es simplemente, ¿cuánto? Beta más 1 veces la corriente de base 3. Esta que está aquí. Y eso produce una tensión aquí en este resistor, que es la tensión igualita a la que está aquí, la tensión de emisor. ¿Ya? Entonces vamos a averiguar, si averiguo esta, poder pasar a la tensión en la base inmediatamente, porque escalo por el punto 7. Entonces vamos a hacer un lazo de Kirchhoff aquí. Este punto es 0, este punto es 0. Podemos arrancar aquí, subir, coger por acá. Entonces supongamos que arrancamos aquí y voy subiendo. Entonces subiendo, voy así, 2.7K, que son estos que están aquí, RC2, que multiplica a 2.75 mili menos IB3. Voy por aquí, bajo 0.7. Y cuando estoy aquí, bajo nuevamente esta resistencia por esta corriente. Entonces, bajo 470 por la corriente que sería beta más 1 IB3, que es la corriente de emisor. Esto es la corriente del emisor 3, igual a 0. Terminé toda la vuelta. Aquí solamente hay una incógnita, IB3. Entonces vamos a ver cómo esa incógnita resulta. 2.7 por esto se multiplica 2.7 por esto de algo negativo. Voy a pasarlo para aquel lado del igual. También 470 con este menos, beta más 1. Esto va para aquel lado también. Entonces de este lado me va quedando algo así. Me va quedando 2.7K que multiplica a 2.75M. Eso está dando voltios ahí. Menos 0.7. Entre, por un lado, estaría 2.7K, que es el 2.7K por IB3 que se va para acá. ¿Sí ve? Y también esto se va para allá. 470 beta más 1. Entonces esto aquí queda, cuando lo pasa a dividir, 470 por 101, 101, que está aquí, IB3. Listo, perfecto. Y esto es igual IB3. Ahí muy bien, ya tengo ese resultado. ¿Cuánto es eso? Entonces hay que calcular. Y nuevamente, calculadora. Entonces voy allá. 2.7K multiplicado por 2.75 mili. Se le resta eso, 0.7. Muy bien. Abajo tengo 2.7K. 470 por beta más 1 por 101. Eso da un valor. Se suma con esto, se dividen las cosas y me da 134 micros, o sea 0.134 miliamperios. Ese es el valor. Ahora con eso puedo calcular la corriente de emisor. Me parece más interesante. La de colector también sale fácil, pero la corriente de emisor es ese número por beta más 1 por 101. Eso daría 13.5 miliamperios.
Y con ello el voltaje que se forma es el siguiente. Esa cantidad de corriente multiplicado por 470 ohmios me daría 6.36. 6.36 voltios. Entonces la base, ¿a dónde estaría? 0.7 más arriba. 7.06 tendríamos aquí. 7.06. Bueno, y con eso tenemos ya los resultados. Poco a poco vamos progresando. O sea, hemos aprendido cómo con un ejemplo que crece, también esto se puede hacer. O sea, no importa que el ejemplo luzca grande. Generalmente tú puedes comenzar por una parte, encontrar una corriente de colector que depende de un solo sector. Eso sucedió aquí en esta parte inicial. Enfrentamos el problema aquí. Hicimos algo con un Thevenin para esta parte de acá. Expresamos, encontramos la corriente de colector aquí. De aquí encontramos la siguiente corriente de base de este lado, lo que permitió encontrar esta corriente de colector. Y una vez estando aquí, continuamos poco a poco. O sea, fíjate que el problema se dejó hacer como por sectores. Ibas venciendo una parte, ibas haciendo la otra, daba luz sobre la siguiente y así. O sea, es importante reconocer que en los colectores tienes una corriente controlada dependiendo de lo que sucede en el circuito emisor base de ese transistor. Entonces, fíjate cómo tú puedes progresar aquí y esto se convierte en un análisis realmente sencillo. O sea, cada uno de estos pasos es muy, muy simple. Entonces, hemos encontrado todo y ese es el final de este ejemplo que crece poco a poco. Y con eso, pues, decimos gracias por su atención.